¿La Biblia es o no es una poesía? ¿Qué piensan ustedes? El título de este mensaje es Un poema de amor. Un poema de amor. Vamos a ver que la Biblia tiene mucho que decirnos, de una manera que las personas, los filósofos, los poetas, tendría que decirnos también. En nuestras Biblias hay un libro que se encuentra ubicado al final de los libros poéticos y justo antes de comenzar los libros de los profetas mayores. Su autor es el rey Salomón. Todos saben que me refiero al Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares. Aunque Salomón escribió muchos cantares en su vida, como dice la Biblia, sin embargo, este libro en particular fue escrito bajo la inspiración divina. Fue su favorito porque fue escrito en su juventud, igual que el libro de Proverbios. Su contenido es lo más valioso de la poesía bíblica, porque cuenta con imágenes y metáforas de un gran valor literario. Se trata de un poema lírico, lleno de sugestivas poesías idílicas y de épica romántica. Un poema de amor para el pueblo de Dios. Su nombre proviene del hebreo Shir HaMishirim, muy conocido por los israelitas por sus versos llenos de romance y su preciosa colección de poesías amorosas. En la Biblia hebrea, Cantar de los Cantares encabeza los 5 libros llamados Megilot, más conocidos por los rollos festival, que eran leídos durante las fiestas santas y también durante las fiestas judías, empezando con Cantar de los Cantares en la Pascua y panes sin levadura. Luego el libro de Ruth en Pentecostés, seguida de Lamentaciones y sus 7 advertencias. También Eclesiastés en Tabernáculos y el libro de Esther recordando la liberación del pueblo judío cuando ellos celebraron el Purim. Este libro, tan íntimo y personal, ha sido analizado de muchas maneras. 4 de sus interpretaciones son las que más predominan. La primera proviene del Talmud y los comentaristas judíos medievales que la consideran como un diálogo alegórico. Esa es la primera visión, la primera descripción del libro de Cantares. Un diálogo alegórico entre Dios e Israel. Quienes creen que Cantares expresa el amor de Dios por la nación de Israel. Eso es lo que piensan. Porque en las Escrituras, Dios relaciona constantemente a Israel como su esposa. Una esposa que fue infiel a su marido. Por eso el Eterno una vez dijo, yo fui un marido para ellos, pero me divorcié de ellos. Porque ella tuvo muchos amantes, es decir, otros dioses. Aunque sabemos que un día, debido al amor que Dios tiene por Israel, ella volverá otra vez a ser su esposa. Esto lo leemos en Oseas, capítulo 3 y versículos 1 al 5. La segunda interpretación litúrgica. La primera fue un diálogo alegórico. La segunda es una interpretación litúrgica que se refiere al amor de Jesucristo por su iglesia. Al amor de Jesucristo por su iglesia. Porque el Nuevo Testamento menciona que la iglesia es la novia de Cristo y que en su venida le dará gloria
honra y honor cuando lleguen las bodas del Cordero, en el momento en que su esposa se encuentre preparada y vestida de blanco, como nos dice Apocalipsis 19:7. Esto nos guía hacia un mejor entendimiento de una perspectiva fresca de amor que nuestro Señor Jesucristo tiene por cada uno de sus hijos. Por eso, además de ser un libro de poesía lírica, también tiene algo de contenido profético. La tercera interpretación, ya vimos el diálogo alegórico y la litúrgica. La tercera interpretación se refiere a un poema dramático, con sus tres personajes en acción. Tres son los personajes que actúan, diré así, o que interpretan, o que participan en este libro. El rey Salomón, enamorado de una muchacha campesina. Luego la joven Sunamita, enamorada de un pastor de ovejas. Tres personajes: Salomón, la Sunamita y el pastor de ovejas. Este pastor de ovejas alababa mucho a su novia amada, todos bajo el coro compuesto por las hijas de Jerusalén. Hay un coro de trasfondo en este libro que cantan las hijas de Jerusalén. Así, este libro exhorta poderosamente a la pureza sexual antes del matrimonio, porque conmina directamente a las jóvenes solteras a que se abstengan de cualquier intimidad sexual antes del matrimonio. De la misma manera que los jóvenes solteros cuentan con un mensaje similar que se encuentra en el libro de Proverbios en el capítulo 7. Ya hemos visto tres maneras de interpretar este libro. La cuarta manera de interpretar es lírica, porque muestra a dos jóvenes enamorados que se buscan mutuamente, clamando por un común amor, reuniéndose y separándose, esperando que después de un tiempo llegue el triunfo de la novia para unirse definitivamente con su amado en matrimonio. De esa manera, la división más aceptada de este libro dice que consta de un prólogo, de 5 poesías y además de 2 apéndices al final del libro, posiblemente añadidos con posterioridad, que se encuentran en el capítulo 8. Resulta sorprendente que un hombre que en vida tuvo 700 esposas y 300 concubinas haya sido inspirado por Dios para escribir Cantar de los Cantares, porque este libro evoca el deseo de Dios de que marido y mujer se comprometan a la pureza sexual de por vida. Entonces, ¿dónde queda la sabiduría cuando tantas mujeres que tuvo en su vida? ¿Qué pasó con Salomón? ¿Por qué Salomón evoca en este libro la pureza del matrimonio, del amor y de la poesía y de un poema de amor, si este hombre tuvo 700 princesas y 300 concubinas? Debemos entender que en su juventud él empezó con una sola mujer, cuando se casó con la hija del faraón, el faraón Sisac, de la 21ª dinastía, en momentos en que él edificaba su casa y construía el templo de Dios. Por entonces Salomón amaba profundamente a Dios y caminaba en los estatutos de su padre David, como nos dice Primera de Reyes en el capítulo 3 y versículo 3. Dios nos recuerda que cuando el corazón de su pueblo se humilla ante él, a pesar de sus errores, aún así él encuentra la manera de ser glorificado en cada momento. Salomón empezó bien, pero lamentablemente terminó muy mal.
Durante su viaje a Gabaón, se le apareció Dios en sueños a Salomón y le preguntó qué es lo que más quería. Y Salomón le pidió un corazón entendido para juzgar a su pueblo, para discernir lo bueno de lo malo. Entonces Dios le respondió que él iba a obrar conforme a sus palabras y añadió en Primera de Reyes 3:12 lo siguiente. Primera de Reyes 3:12. Dice, Primera de Reyes 3:12. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido otro antes de ti como tú, ni después de ti se levantará otro. Salomón empezó su vida como un romántico enamorado, porque compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 5,000, nos dice Primera de Reyes 4:32. Fíjense, 3,000 proverbios y sus cantares 5,000. Primera de Reyes 4:32. ¿Cómo es posible que este hombre haya escrito tanto? Y en el libro de Eclesiastés, él añade, me hice cantores y cantoras, y de toda clase de instrumentos musicales, y gocé de los placeres de los hijos de los hombres. Eclesiastés 2:8. El libro de Eclesiastés fue escrito ya en la decadencia de su vida. Por eso reconoce él que había gozado mucho con las mujeres que él tuvo. Con el transcurso del tiempo, aquel romántico del amor se fue enamorando de más mujeres, empezando con 60 reinas y 80 concubinas, todas ellas jóvenes sin número. Cantares capítulo 6 y versículo 8. Empezó con 60 reinas y 80 concubinas, todas ellas jóvenes sin número. Y a medida que se fue enriqueciendo más aún, Salomón se fue uniendo a más mujeres, hasta tener un harem de 700 mujeres, reinas y princesas, y 300 concubinas. Entonces sus mujeres desviaron su corazón. Primera de Reyes 11:3. Es decir, que su errónea conducta hacia dioses paganos cambió su relación con el único y verdadero Dios, porque dejó de ser un hombre bajo la protección divina y pasó a ser un hombre bajo la reprensión de Dios. Es ahí cuando empiezan los problemas de Salomón, porque se había unido a mujeres en las cuales Dios había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente vuestros corazones se inclinarán tras sus dioses. Primera de Reyes 11:2. Entonces Salomón empezó a confiar en sí mismo en lugar de confiar en Dios. Entonces él dijo que rompería su reino para entregársela a 10 tribus a su siervo Jeroboam y una a su siervo Roboam. Esa fue la razón de la división de las 12 tribus, 10 al norte y 2 al sur. Y tras su muerte, su reino quedó dividido hasta el día de hoy. Primera de Reyes, capítulo 11 y versículo 11. De un reino unido pasó a ser un reino desunido. Pero Dios volverá a unir ese reino en su venida y ellos volverán a ser otra vez un reino unido. ¿Cómo se desarrolla el poema romántico de Cantares? ¿Qué contenido tiene este libro? Todo comienza
cuando Salomón, muy enamorado, buscó el amor de una joven israelita que vivía en el pueblo de Sunem, allá por el norte de Israel, en el valle de los bosques de Megido. Y cuando Salomón reclutó en su harem a la sunamita, quedó muy sorprendido que ella estuvo dispuesta a dejar todo lujo y privilegio por amor a un joven pastor de ovejas. Entonces empieza el cántico de las doncellas de Jerusalén, y luego la sulamita, desde el harem de Salomón, busca a su amado con estas palabras: dime tú, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde descansas al mediodía? Pues, ¿por qué he de andar como errante junto a los rebaños de tus compañeras? Cantares capítulo 1 y versículo 7. Pero Salomón pensaba que de todas maneras iba a conquistarla. No perdía las esperanzas Salomón. Teniendo tantas mujeres, puso su ojo precisamente en ella. Y a yegua del carro del faraón te he comparado, amada mía, le dice él. Qué hermosas son tus mejillas entre tus pendientes y tu cuello entre tus collares. Zarcillos de oro te haremos con incrustaciones de plata. Cantares capítulo 1, versículos 9 al 11. Pero la sunamita continúa soñando con su novio, y ambos se dicen inspiradamente lo siguiente. Cantares capítulo 1, versículos 13 al 16. Cantares capítulo 1, versículos 13 al 16. Fíjense lo que dice la enamorada sunamita a su novio. Mi amado es para mí un saquito de mirra que reposa entre mis pechos. Ramo de flores de aleña en las viñas de Engadí es mi amado para mí. Eso dice ella. Y el novio le responde: qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres. Tus ojos son como palomas. Y ella le dice: qué hermoso eres, amado mío, qué dulce eres, frondoso es nuestro lecho. Estos versos nos muestran un gran idilio de amor entre la sulamita y su novio. Luego el capítulo 2 modela el anhelo y romance de la sulamita, que defiende su amor a toda costa. Dice: la voz de mi amado ya viene, saltando entre los montes, brincando por los collados. Semejante a una gacela es mi amado, como un joven cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Cantares capítulo 2 y versículos 8 al 9. Y su novio le contesta: ya la higuera ha dado sus higos y las vides en cierne su olor. Amada mía, hermosa mía, levántate y ven. Paloma mía, que anidas en lo oculto de la roca, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y hermoso tu aspecto. Cantares capítulo 2 y versículos 13 al 14. Ambos continúan separados porque la sulamita vive noches desoladas por su separación, puesto que se encuentra en el harem de Salomón. Y dice ella: me hallaron los guardias que rondan la ciudad. Ella quería escapar, pero los guardias de Salomón no la dejaron. Y les pregunté: ¿habéis visto al amado de mi alma? Apenas me aparté de ellos un poco, hallé al amado de mi alma. Me así a él y no lo dejé hasta llevarlo a casa de mi madre y a la habitación de quien me dio a luz. Cantares capítulo 3, versículos 3 al 4.
Por mucho que las doncellas del harem se impresionan por Salomón, en cambio la sulamita seguía soñando con su amado novio y se acuerda lo que su amado le había dicho. ¡Qué hermosa eres, amada mía! No hay defecto en ti. Me robaste el corazón, hermana, esposa mía. Me robaste el corazón con una mirada tuya, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y la fragancia de tu perfume, más que toda la especie aromática. Cantares, capítulo 4, versículos 7 y 9 al 10. Entonces su enamorado novio alaba la virginidad de la sulamita. Alaba la virginidad de la sulamita. Versículo 12, dice, jardín cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, sellado manantial. Está hablando de la virginidad de la sulamita. Acuérdense que el símbolo de la esposa es un pozo de agua. ¿Se acuerdan? Cuando todos los hombres antes de casarse iban a un pozo de agua, bebían del agua y luego todo terminaba en un matrimonio. Bueno, pues aquí vemos una vez más que se confirma eso. En el capítulo 4 la sulamita continúa pensando en los dichos de su novio y cuando sale afuera los guardias del harem la maltratan y luego las doncellas le preguntan por su amado y ella, enferma de amor como estaba, lo describe con estas palabras: mi amado es blanco y sonrosado, distinguido entre 10,000, su cabeza de oro fino, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos palomas que junto a arroyos de aguas se bañan en leche, están a la perfección colocados. Cantares, capítulo 5, versículos 10 al 12. ¿Y Salomón qué? Mientras había un idilio entre el joven pastor y la sulamita, ¿Salomón qué? Salomón no se da por vencido e intenta volver a conquistarla, aunque otra vez fracasa. Cuando Salomón le pregunta, ¿a dónde se ha ido tu amado? Tú, la más hermosa de entre las mujeres. ¿A dónde se dirigió tu amado? Y lo buscaremos contigo. Y la sulamita le responde, mi amado ha bajado a su jardín, a las eras de las especias, a apacentar en los huertos y recoger los lirios. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Cantares capítulo 6, versículos 1 al 3. Pese a la insistencia de Salomón, la sulamita una vez más muestra su total fidelidad hacia su amado novio. Luego Salomón le dice, aparta tus ojos de mí, pues me subyugan. Tu cabello es como manada de cabras que bajan rebosando las laderas de Galaad. Tus mejillas como gajos de granada detrás de tu velo. 70 son las reinas, 80 las concubinas, y las jóvenes sin número. Mas única y perfecta es la paloma mía, la única de su madre, la escogida de quien la dio a luz. Al oír las palabras del elogio de Salomón, las jóvenes del harem la llamaron bienaventurada, obvio, porque él tenía mucha preferencia con ella. Entonces dice, tú realmente eres bienaventurada. Y la alabaron las reinas y las concubinas, como nos dice el libro de Cantares en el capítulo 6, versículos 5 y 7 al 9. Ahora podemos entender mucho de este libro, ¿verdad? Porque cuando uno lee por primera vez, no sabe por qué hay tantas palabras, tanto romance, tanto amor, pero ya sabemos cómo se va desarrollando el libro. Las doncellas valoraron la fidelidad de la sulamita
por su amado, pese a la insistencia de Salomón. Y ella sella su amor por su amado con estas palabras: yo soy de mi amado, y en mí tiene su contentamiento. Ven, amado mío, salgamos al campo, pasemos la noche en las aldeas, vayamos de mañana a las viñas, a ver si brotan las vides, si ya están en cierne, si ha florecido los granados, allí te daré mis amores. Cantares capítulo 7, versículos 10 al 12. La sulamita incesantemente desea casarse con su amado. Y esta vez Salomón queda derrotado y vencido. Se retira y la deja ir en busca de su novio. Ya no había nada más que hacer. Ella no tenía ojos nada más que para su amado pastor de ovejas. Salomón fracasa y la deja. Salomón se dio cuenta que el verdadero amor no se compra con dinero, no se compra por la fuerza. Por eso escribió: he hallado lo que aún busca mi alma, es decir, sus mujeres, sin haberlo encontrado. Un hombre entre 1000 he hallado la suerte del novio, pero ni una sola mujer entre todas. Fíjense lo que dice Salomón, derrotado. Voy a repetir esto: he hallado lo que aún busca mi alma, es decir, en sus mujeres, sin haberlo encontrado. No encontró amor. Un hombre entre 1000 he hallado, es decir, está hablando de la suerte del novio, del pastor de ovejas, pero ni una sola mujer entre todas las que tuvo en su harén. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 28 dice esto. Por mucho que Salomón tuvo tantas reinas y princesas, jamás encontró el verdadero amor en ninguna de ellas. Todas seguramente buscaban sus favores o se acercaban a él lleno de aromas, pero no había un amor genuino en ellas. Y cuando lo buscó, fue rechazado debido a la fidelidad que mostró aquella joven israelita por su amado novio. En lugar de recibir amor de ellas, más bien sus mujeres desviaron su corazón tras dioses ajenos, y su espíritu dejó de ser perfecto delante de Dios, como nos dice Primera de Reyes en el capítulo 11 y versículo 4. Luego la sulamita regresó feliz al lado de su novio para casarse con él. Y Salomón, triste y celoso, contempló la escena de la feliz reunión, diciendo: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, y duros como el Seol los cielos. Sus brasas son brasas de fuego, de potente llama. Cantares, capítulo 8 y versículos 5 al 7. Por mucha riqueza que tuvo Salomón, se dio cuenta que hay cosas que el dinero no puede comprar. Entonces la novia le dice a Salomón que su hermana menor será fuerte como ella. Ella tenía una hermana menor. Fíjense cómo la describe y agrega: yo soy como una muralla, o sea, firme en sus decisiones, y mis pechos como torres. Ante tus ojos he sido como quien ha hallado la paz. No voy a entrar en detalle, pero las señoras pueden interpretar mejor que yo por qué la sulamita dijo esto. Pese a todo, la sulamita permaneció virgen y nunca se dejó seducir por Salomón. El novio prefirió a su amada sulamita muy por encima de todas las reinas que tuvo Salomón. Por eso, hablando de su amada, le dice a Salomón: mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1000 serán tuyas. Fíjense cómo compara la viña, una de ellas, y las 1000 son tuyas, oh Salomón, y 200
para los que guardan su fruto. Cantares capítulo 8 y versículo 12. Ambos, novio y novia, lograron imponerse con su genuino amor, mientras que Salomón nunca encontró entre las 1000 que tuvo. Finalmente, la sulamita le pide a su novio convertirse en su esposa. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Cantares 8:14. Allí te daré mis amores. Cantares 7:12. Así concluye este hermoso cántico y poema de amor, y como producto de su fidelidad mutua, tuvieron una feliz boda. Y como diría cuando empezamos, había una vez, o érase una vez, y vivieron felices. ¿Cuáles son las lecciones que nosotros podemos sacar para la iglesia de Dios? ¿Qué lecciones podemos obtener del libro de Cantares? ¿Qué sabias lecciones nos deja el poema de amor de inspiradas baladas líricas, llenas de ternura, de idilio puro y de épica romántica? Primera lección. Primera lección. Cuando buscamos el verdadero amor y lo hallamos, jamás debemos dejarlo escapar. Cuando buscamos el verdadero amor y lo hallamos, jamás debemos dejarlo escapar. Esta sabia instrucción no solo se cumple cuando dos enamorados muestran su fidelidad el uno por el otro hasta culminar con su boda, sino que también se refiere al matrimonio que como iglesia vamos a celebrar con Jesucristo en su venida. Si hemos encontrado el verdadero amor, no lo dejemos escapar. Este es el primer amor que debe ser nutrido por cada uno de nosotros, y jamás debemos apartarnos de él. Esa es la primera lección que nos deja el libro de Cantares. No debe ocurrirnos lo que pasó con los miembros de la iglesia en Éfeso, cuando Jesús les dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. Estamos llamados, pues, a ser las sulamitas espirituales, cual novia pura, perfecta, obediente, vírgenes y fieles en guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús hasta el día final de nuestra vida, para después encontrarnos con nuestro novio y no dejarlo escapar nunca más. Si persistimos en fidelidad con nuestro primer amor, como lo hizo la joven sulamita, también vamos a celebrar jubilosos la fiesta de bodas junto a nuestro novio Jesucristo, con un final muy dichoso y feliz. Entonces se cumplirá aquel viejo refrán que dice: y vivieron felices para siempre. Segunda lección que nos deja este hermoso libro, muchas veces poco entendido. Debemos entender que Cantares nos induce a las relaciones, no induce a las relaciones ilícitas ni extramaritales. Todos sabemos que las relaciones amorosas culminan con la unión sexual pura dentro del matrimonio, como una institución divina creada por Dios. Pero de ninguna manera Cantares promueve, gestiona o provoca relaciones íntimas fuera del matrimonio. Porque si así fuera, fomentaría la fornicación y el adulterio. Y ya por tanto, ese libro no formaría parte del canon bíblico del Antiguo Testamento. Porque tales conceptos serían y son, de hecho, contrarios a la ley de Dios.
porque no encajan dentro de la estructura literaria del inspirado libro. El poema de Cantares, pues, nos muestra que las caricias son algo que se debe practicar únicamente dentro del matrimonio. Por eso la Sulamita hace gala de su virginidad, la cual fue reconocida no solo por su novio, sino también por Salomón. Ambos sabían que si un hombre comete adulterio, el adúltero y la adúltera tendrían que morir, como dice Levítico 20 y versículo 10. Y también sabían que la fornicación es contraria a Dios, porque el que fornica contra su propio cuerpo peca, como nos dice Oseas en el capítulo 5 y versículo 4, y primera de Corintios en el capítulo 6 y versículo 18. Por eso, ni el novio ni Salomón quisieron correr tales riesgos. De ahí que Cantares se magnifica como una épica gloriosa que evoca la pureza del amor romántico de una pareja. Tercera lección. Tener más de una mujer está prohibido por Dios, sencillamente porque es pecado. Tener más de una mujer está prohibido por Dios, sencillamente porque es pecado. ¿Qué ocurre en el mundo de hoy? Tan pronto me despido de ti, inmediatamente me voy tras de la otra, ¿no es cierto? Eso ocurre cada vez. Por eso hay tanta tragedia, tanto divorcio, tanto problema, que a veces hasta termina con la muerte de uno de ellos. A primera vista, esta instrucción bíblica parece contradecir la vida del rey Salomón, por sus muchas mujeres en su harem, y precisamente por ese pecado, su vida tuvo un resultado final desastroso, tanto en lo personal como para la nación sobre la cual él reinaba. Fíjense ustedes que el pecado de Salomón no solamente lo comprometió a él, sino también comprometió a toda la nación de Israel. Un pecado, fíjense hasta dónde puede llevar. Cantares como una oda al perfecto amor que definitivamente apoya el deseo de Dios de que el esposo y la esposa queden comprometidos de por vida hacia la pureza sexual íntima, respecto a las instrucciones de Pablo, que son bastante claras y contundentes. Primera de Corintios capítulo 7 y versículos 2 al 5. Primera de Corintios capítulo 7 y versículos 2 al 5. Primera de Corintios 7, 2 al 5. Dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dios dice que debemos tener un solo cónyuge, porque a partir de ahí nos hacemos una sola carne con nuestro cónyuge. Aún la madurez espiritual se manifiesta de esa misma manera, porque la Escritura dice: el anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Tito, capítulo 1 y versículo 6. Nosotros también, como la novia pura de Jesús, nuestro novio, no podemos tener más de un novio, no podemos tener más de un esposo. Debemos tener un solo esposo, que es Jesucristo en su venida. Por eso Dios nos ama, y por eso Dios dice que nosotros no debemos tener ni arruga, ni cosa que nos perjudique, ni mancha en nuestra ropa espiritual.
Cuarta lección que nos deja el libro de Cantares. Los solteros y solteras deben aprender del ejemplo de la Sulamita a buscar novio dentro del mismo pueblo, dentro de su mismo pueblo. Yo me voy a casar con otro de afuera de la iglesia. ¿Ah, sí? Vaya nomás, hágalo nomás. Pero después cuando tenga problemas, por favor, no venga a llorar. La Sulamita, además de eso, Dios dice que el que fue llamado casado, siga así. Y el que fue llamado soltero o soltera, así también quédese. Es Dios el que nos da una pareja, si es que Dios realmente quiere que la tengamos. La Sulamita estuvo enamorada solamente de su joven pastor de ovejas que residía en tierra de Israel. Todos sabemos que en tiempos bíblicos los israelitas eran pastores. David mismo, antes de ser ungido por Dios como rey de Israel, era un joven pastor de ovejas. Por eso el profeta Amós, en el capítulo 3 y versículo 3, nos advierte sabiamente y dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Por supuesto que no. Por eso Pablo nos amonesta diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos o con aquellos que nos odian. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Segunda de Corintios 6, versículos 14 al 15. Por supuesto que no hay ninguna comunión entre los creyentes y los inconversos. Hasta las viudas se les aconseja que si su marido muriese, libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, con tal que sea en el Señor. Primera de Corintios 7:39. Es pues muy recomendable que los miembros de la iglesia, y más que nada los jóvenes, se casen dentro de la fe, porque puede ser muy peligroso para el creyente las trampas que podría traernos un inconverso. La intención de Dios es hacernos partícipes del amor ideal y puro de una pareja en medio de su pueblo. Y con un matrimonio así, ciertamente Dios derramará fuentes de bendición para ambos. Entendamos que ningún cristiano fue llamado a violar su propia conciencia, aunque ciertamente cada quien es responsable de enfrentar las consecuencias de su equivocada elección. ¿Cuánto llanto se le puede significar eso? Un error. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Si bien Cantares no es un libro religioso, ni explícitamente invoca a Dios, sin embargo, el hecho de formar parte del canon bíblico inspirado nos muestra que Dios, en su sabia guía para hacer un matrimonio estable, la puso de por medio. Por eso, nuestro llamamiento tiene mucho que ver con la santidad, con la fidelidad hacia nuestro novio, dentro de un vínculo matrimonial que se consumará a la venida de nuestro Rey. De ahí que la intención de este maravilloso libro es transportarnos hacia el amor ideal que debemos tener nosotros como la novia de Cristo. Quinta lección. Dios nos muestra que el amor romántico de los novios, que luego se convierten en esposos, es santo y bueno. Dios nos muestra que el amor romántico de los novios, que luego se convierten en esposos, es santo y bueno. Solamente Dios tiene autoridad para decirnos lo que es bueno o malo. Su intención es mostrarnos que el romance íntimo y las caricias entre esposos nos guía hacia una relación íntima. Si bien Cantares es un decente y decoroso mensaje del vínculo conyugal, también constituye una seria advertencia y amonestación
para los solteros y las solteras que todavía no están casados. Por eso Pablo dice en Hebreos capítulo 13 y versículo 4, Hebreos 13 y versículo 4, dice lo siguiente. Hebreos 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Cómo se puede mancillar el lecho matrimonial? Cuando uno de los dos va a buscar a otro o a otra. Pero a los fornicarios, dice, y adúlteros los juzgará Dios. Esta es una advertencia que ojalá todos la pudiéramos entender. Lamentablemente, a veces hay personas que no lo entienden, que se encaprichan y que piensan que lo que están haciendo está bien. Sabemos que ninguno de estos fornicarios y adúlteros entrará en el reino de nuestro Padre. Por eso, para Dios es muy importante que todos en la iglesia entendamos que el amor conyugal no es un tabú, como muchos ajenos lo creen, porque la intención que conlleva Cantares dentro de sus inspirados poemas tiene que evitar malentender su famoso contenido como el siguiente. No entendamos mal este pasaje, por favor. Cantares capítulo 7, versículos 1 al 3. Cantares capítulo 7, versículos 1 al 3. No malentendamos este pasaje. Cantares capítulo 7, versículos 1 al 3. Dice, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de manos de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida, tu vientre como montón de trigo cercado de lirios, tus dos pechos como gemelos de gacela. De ninguna manera estos versículos deben ser considerados pecaminosos, porque se refieren a la relación íntima del esposo con su esposa. Aunque por otra parte sabemos que los besos y caricias fuera del matrimonio inducen peligrosamente a la fornicación y al adulterio, según sea el caso. Es triste ver cómo la juventud de nuestro mundo vive de acuerdo a sus propios modelos. Y ellos ni siquiera se imaginan las consecuencias de sus equivocadas acciones. Piensan que todo lo que hacen está bien, porque desconocen la escritura que dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías capítulo 5 y versículo 20. También resulta muy interesante que el libro de Proverbios nos advierte contra la astucia de la mujer que constantemente incita al adulterio. Y esta sí es una advertencia, como dije al principio del sermón, una advertencia para los jóvenes solteros. Proverbios capítulo 7 y versículos 18 al 19. Proverbios capítulo 7, versículos 18 al 19. Dice, Proverbios 7, versículos 18 al 19. Dice, ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana. Disfrutemos de amores, porque mi marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. ¿Qué está incitando? ¿Qué está diciendo? Está incitando al adulterio, a la fornicación. Versículo 22. Y el necio al punto se marchó tras ella, como el buey va al degolladero. Qué interesante lo que dice la Biblia aquí. O sea, la mujer lo llama, mi marido no está en casa, ven. Y dice, al punto se marchó tras ella, como el buey va al degolladero. ¿Por qué la Biblia dice eso? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le espera al fornicario? ¿Qué es lo que le espera al adúltero?
¿qué es lo que le espera? El castigo de Dios. Por eso dice, como el buey va al degolladero, o como va el necio a prisión para ser castigado cuando Jesucristo venga. En cambio, este mismo libro alude metafóricamente a la fidelidad conyugal cuando dice, bebe el agua de tu propia cisterna, los raudales de tu propio pozo. ¿Acaso han de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sean ellas para ti solo, no para los extraños que están contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, sierva amada, graciosa Gacela. Que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y recréate siempre en su amor. Proverbios, capítulo 5, versículos 15 al 19. Este es el contexto, este es yo diría, el punto culminante, no del sermón, sino de la relación de amor, de ese poema de amor que nos habla el libro de Cantares. En conclusión, en la Biblia el pozo simboliza a la esposa. Por eso, en tiempo de los patriarcas vemos que los matrimonios se concentraban alrededor de un pozo de agua. ¿No es cierto? Dios dice que la edad no protege contra el amor, mas el amor, en cierta medida, protege contra la edad. Por eso continuamente Dios elogia el amor de una pareja y evoca la pureza del amor dentro del matrimonio. Sin embargo, nuestra meta final no es física nuestra meta final, sino es espiritual. Como dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, última escritura. He aquí, con esto cerramos el mensaje. Dice, 2 de Corintios 11, 2, fuimos desposados con un solo esposo, ahí está, con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Hagamos pues el esfuerzo por corresponder a ese amor que tiene nuestro novio, sin olvidarnos que al final de todo, el verdadero amor triunfa para siempre, porque Dios es amor.